Hola, bienvenidos nuevamente al canal. El día de hoy vamos a hablar acerca de los pasivos de la sociedad conyugal o la sociedad patrimonial de hecho. Recuerden que en otros videos ya hemos dicho que a la unión marital de hecho, es decir, a la convivencia con ánimo de permanencia, con el ánimo de tener una familia sin estar casados, se les denomina unión marital de hecho y les aplica la Ley 54 de 1990. Pero resulta que la unión marital de hecho, en lo que tiene que ver con el régimen económico, en la mayoría de sus partes se rige por las mismas reglas que la sociedad conyugal, que es aquella sociedad de bienes que nace a partir del matrimonio. Porque hay una remisión expresa de ley que nos invita a que consultemos todas esas reglas para el momento de la disolución de una sociedad patrimonial. Entonces vamos a hablar de las dos de manera indistinta frente a los pasivos. ¿Y por qué es importante hablar de los pasivos? Claro, casi siempre hablamos de los activos y decimos qué pasa con un inmueble, decimos qué pasa con un carro, decimos qué pasa con una moto, pero se nos olvida que debemos tener en cuenta que también dentro de un matrimonio, dentro de una unión marital de hecho, adquirimos deudas y hay que saber qué pasa con ellas cuando se termina la relación. Un tema muy importante a tratar es entender que la pareja tiene la libre administración de sus bienes. Y como tiene la libre administración de sus bienes, pues puede comprar, vender, hipotecar, puede ir a un banco, adquirir productos de crédito, puede adquirir y aceptar todas las tarjetas de crédito que se le antojen. Entonces, digamos que es peligroso si no se dialoga, si no se conversa acerca de cómo se van a administrar los recursos en el matrimonio, es peligroso no tenerlo en cuenta, es peligroso, digamos, como que hacerse la vista gorda con los gastos de la otra persona, no tanto para controlarla, sino para entender que a veces esos gastos nos pueden afectar porque al final, cuando se termina la relación, se ve la foto de los activos y los pasivos si se hicieron dentro de la vigencia de la sociedad, si se adquirieron, sería la forma correcta de decirlo, dentro de la vigencia de la sociedad, pues hacen parte también de esa liquidación y yo los debo tener en cuenta para proveer una suma dentro de esa liquidación para el pago de esos pasivos. En la sociedad, digamos que existen pasivos internos y externos, o sea, hay deudas que se le deben al compañero, no porque nos hagamos préstamos, porque en últimas el dinero es de la sociedad. O sea, me parece muy curioso esos préstamos que se hacen entre esposos, cuando de alguna u otra manera todo el dinero que yo produzco es de la sociedad, pero bueno, sino más bien que de pronto recibió una herencia y la invirtió en un bien social, como yo lo hemos hablado en las recompensas, que también tenemos videos de ello. Pero centrémonos en esos pasivos externos, esos pasivos que yo tengo frente a terceros, esa deuda con bancos, esa deuda con el vecino, esa letra de cambio, ese pagaré o un cheque que yo estoy firmando a veces por el giro normal de mis negocios. Puedo girar cheques, puedo aceptar pagarés, puedo firmar, digamos, un pagaré o una letra de cambio dentro de un matrimonio, dentro de una unión marital. De hecho, la respuesta es sí. ¿Cuántas? Las que quiera. Ahora, las que mi capacidad económica me lo permita. Ni se me endeudo mucho. ¿Afecto a la sociedad conyugal y a la sociedad patrimonial? La respuesta es sí. Nuestro Código Civil, especialmente en el artículo 1796, nos dice cuáles son los pasivos que integran la sociedad. Y en principio entendemos que hay pasivos que por sentido común deben asumirse. Por ejemplo, todos los pasivos que yo adquiero para cuidar o para cuidar mis bienes o para adquirir nuevos bienes. Entonces, una hipoteca para comprar el apartamento donde va a vivir la familia, claro que es un pasivo de la sociedad. Y en eso creo que la mayoría de nosotros estaría de acuerdo. Pero digamos que hay unos pasivos que preocupan mucho y me va a permitir leer la norma. El numeral en segundo del artículo 1796 nos dice: de las deudas y obligaciones contraídas durante su existencia por el marido o la mujer y que no fueran personales de aquel o esta, ¿cómo serían las que contraen por el establecimiento de los hijos de un matrimonio anterior? La sociedad está obligada, con la misma limitación, al gasto de toda fianza o hipoteca o prenda constituida por cualquiera de los cónyuges. Y nos dice: de las deudas personales de cada uno de los cónyuges, el numeral tercero, quedando el deudor obligado a compensar a la sociedad lo que invierta en ello. De todo el mantenimiento de los cónyuges y el sostenimiento de los descendientes comunes, nos dice el numeral quinto. Entonces, miren, antes de aburrirlos leyendo el código, solo para que tengamos un poco esa referencia normativa,
debemos tener en cuenta que las deudas personales, en principio, digamos, son aquellas que yo adquiero para un fin que solo me va a beneficiar a mí, pero un fin que no tiene nada que ver con el sostenimiento de la familia. Es decir, que no todo gasto es una deuda personal. Entonces tendría que mirar para qué se utilizó ese dinero que generó esa deuda. Un ejemplo, yo le compro a mi amante una moto. Si yo le compro a mi amante una moto con dinero de la sociedad, claro que ese dinero me lo deben reintegrar a la sociedad porque es un gasto que no tiene que ver con el mantenimiento ordinario de la familia. Y si para adquirir esa moto utilicé mi tarjeta de crédito, pues claramente esa deuda yo la puedo objetar. ¿Qué significa esto? Que puedo solicitar que se excluya de los pasivos de la sociedad porque solo lo benefició a él y en nada benefició a la familia. Pero no puedo objetar que el señor vaya y, digamos, hoy quiere almorzar en un buen restaurante y que la tarjeta de crédito tenga un cargo de su restaurante. No puedo objetar que la persona se compró un buen perfume. No puedo objetar que la persona se compró, digamos, un buen traje, una buena camisa, una buena chaqueta. Entonces, ojo con eso, porque por eso les decía que es muy importante en el matrimonio hablar de cómo se van a administrar los recursos. Si yo permito, de alguna u otra manera, permitirlo en el sentido de que la otra persona tenga que pedir una autorización, no señores, sino que si yo no realizo, no comento, no dialogo con mi pareja cómo se van a hacer esos gastos, pues después tendré que asumir la carga. Si, por ejemplo, yo voy y me compro un bolso muy costoso y luego lo estoy pagando con la tarjeta de crédito y se utilizó para mi trabajo y demás, yo diría, ojo, porque ese es un gasto que en últimas es un gasto para mantener mi imagen, para mantener mi trabajo, pero que es un gasto muy alto, que luego, como es una deuda adquirida dentro de la sociedad para el mantenimiento propio, pues podrían decir es una deuda social. Y si es una deuda social, entonces la paga la sociedad con sus bienes. Si yo no estoy de acuerdo con que se realicen todos esos gastos suntuosos todo el tiempo, pues debo dialogarlo con mi pareja, o de lo contrario, pues es un pasivo que integra la sociedad conyugal o la sociedad patrimonial de hecho y yo debo asumirlo. Entonces, esos pasivos, digamos que en principio se utilizan con un fin que nada va a beneficiar a la familia, y yo podría justificar que beneficia a la familia que yo esté bien vestida para traer nuevos negocios a mi empresa, pues entonces, digamos que en últimas allí habría una discusión que tendría que dirimir el juez y decir, sí, mire, la persona por esa profesión que desarrolla debe ir impecable, inmaculada, pues va a requerir un buen accesorio. Entonces tal vez diga, eso hace parte de las deudas de la sociedad, por lo tanto la sociedad las paga. Si usted no está de acuerdo, dialóguelo con su pareja. Es la principal recomendación que podría hacer al momento de que ustedes inicien un matrimonio o una unión marital. De hecho, que comiencen a percibir que eso está ocurriendo dentro de su matrimonio o su unión antes de que tengan problemas por ese tipo de pasivos. ¿Pero qué serían pasivos de la sociedad conyugal o de la sociedad patrimonial de hecho? Pues los gastos que tengo para mantener a mis hijos. Así no sean hijos de mi pareja, esos gastos son pasivos de la sociedad. Yo tengo que sacar pasivos para adquirir los bienes, para construir, digamos, en nuestra casa un mejor espacio, una biblioteca, para ponerle, digamos, a la casa algo que necesite, una ventana. Para adquirir el vehículo, pues adquiero una prenda, por lo tanto, esa prenda también sería parte de los pasivos de la sociedad. ¿Esto qué quiere decir? Que todos los pasivos que de alguna u otra manera se adquieren para sostener a los integrantes de la familia, para mantener en buen estado de uso los bienes, son pasivos sociales. Por lo tanto, hacen parte del proceso liquidatorio en el acápite de los pasivos externos, todas esas cuentas que yo le saco fiado al lechero, los huevos, la carne, la leche, y tengo una cuenta en el supermercado de 1 millón de pesos, pues es un pasivo de la sociedad. Entonces, siempre dialoguen acerca de hasta qué punto van a endeudarse como pareja, cuáles son, digamos que las deudas en pareja aceptadas sin problema, y por favor dialoguen acerca de esos límites que le van a poner a la adquisición de pasivos, a las adquisiciones de tarjetas de crédito, porque al final podrían sorprenderse cuando su pareja le presenta sus cuentas y realmente su pareja tiene unos pasivos muy elevados que se le cargarán a la sociedad. Bueno, espero con esto haber resuelto esa pequeña duda que me estaban dejando por allí. No olviden suscribirse al canal. Hasta pronto.